Muy buenas tardes a todas. Les damos la bienvenida a este a esta reunión de damas de la Iglesia Bíblica El Camino, a esta reunión vía Zoom. Bienvenidas sean todas. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a pasar a nuestro tema principal de esta tarde, hermanas. Y nuestro tema va a estar a cargo, bueno, el tema es salud física, emocional y espiritual. Y va a estar a cargo de nuestras hermanas Ruth Gallardo y Rocío Gutiérrez. Adelante. Muchas gracias, Jessy. Muy buenas tardes, mis hermanas. Mi nombre es Ruth Gallardo, de la ciudad de Puebla, Iglesia El Camino. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta tarde. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar del cerebro y de sus emociones. Ya vimos anteriormente cómo funciona nuestro cerebro, pero ahora vamos a ver en el aspecto emocional. Pero, ¿cómo funciona tu cerebro? El cerebro contiene miles de millones de neuronas organizadas en estructuras que coordinan el pensamiento, las emociones, la conducta, el movimiento y las sensaciones. Es un sistema complejo de vías de nervios que conecta el cerebro con el resto del cuerpo, por lo que la comunicación puede ocurrir en segundos. Bueno, mis hermanas, para entender mejor, pongamos atención, ¿qué es la salud? Según la OMS, es el bienestar físico, mental y social. Pero vamos a hablar primero, ¿qué es la salud física y mental? Salud física es el conjunto de actividades, posturas y funciones que se debe de tener para mantener un estado óptimo al nivel fisiológico. Salud mental es el estado en el que el ser humano comprende la necesidad de identificar factores que le permiten pensar, sentir y actuar frente a la vida. Esto incluye el bienestar emocional, psicológico y social. La salud mental y física se relacionan entre sí debido a que cada una de ellas influye en el ser humano en una mayor o menor medida. Una mente saludable hace que el cuerpo funcione mejor y a su vez un cuerpo sano genera bienestar emocional y así evitar las enfermedades. Otra definición de salud mental es el estado de equilibrio que debe de existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Esto incluye el bienestar emocional, psicológico y social, e influye en cómo se piensa, cómo se siente, cómo se actúa y cómo reacciona una persona ante momentos de estrés. La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona, así como de su comunidad. Pero, ¿qué puede afectar la salud mental? La salud puede verse afectada por factores biológicos, genéticos, desequilibrios químicos del cerebro, lesiones cerebrales, exposición a sustancias tóxicas y anomalías del cerebro. En los factores psicológicos existen las adicciones, las creencias y algún diagnóstico de salud mental. Dentro de los factores sociales están las relaciones familiares, las relaciones culturales, de trabajo, la falta de dinero, la falta de vivienda, las experiencias de la vida, los traumas, los abusos, las presiones, el aislamiento social y la inseguridad, así como la desesperanza, el rápido cambio social, los riesgos de violencia y todo problema que afecta la salud física. Bueno, mis hermanas, ya vimos qué es la salud, pero ahora veamos qué es la enfermedad. Vamos a ver que las enfermedades físicas son todas aquellas que afectan el cuerpo y pueden ser producidas por agentes externos como virus o bacterias genéticos o hereditarios, algunos estilos de vida estresantes o por consumos excesivos.
los cuales pueden presentar infinidad de síntomas que pueden ser de mayor o menor impacto en el cuerpo humano. Dentro de estas enfermedades, las más comunes son enfermedades cardiovasculares y respiratorias, enfermedades del riñón y urológicas, enfermedades digestivas, enfermedades endocrinas y genéticas, enfermedades neurológicas, enfermedades de la mujer, así como pediátricas y algunos tipos de cáncer. Las enfermedades sociales son aquellas que afectan a toda una sociedad. Son aquellas que marcan el estilo de vida, ocasionando un trastorno social. Y entre las más comunes se encuentra la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, así como las enfermedades de transmisión sexual. En estas imágenes vemos algunas enfermedades sociales y su impacto en la persona misma, así como en su entorno. Enseguida tenemos qué son los trastornos mentales o enfermedades mentales. Los trastornos mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Estas pueden afectar la capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes. Muchos estadounidenses serán diagnosticados con un trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos mentales pueden mejorar y muchas de ellas recuperarse por completo. Más adelante veremos una gráfica de estos trastornos aquí en nuestro México. Se empieza con un trastorno y si no se corrige, puede llevar a una enfermedad mental. Según la OMS, se considera enfermedad mental grave a los trastornos psiquiátricos graves como son las esquizofrenias, trastorno bipolar, trastornos de la personalidad, etcétera, que conllevan a un grado variable de discapacidad y de disfunción social, laboral y personal. Estos trastornos se mantienen en el tiempo y aparecen acompañados de cierta minusvalía que impide la integración en el entorno de forma autónoma. La vida de un enfermo no es fácil, porque puede haberse afectado a nivel físico, social, psicológico y espiritual, causando muchos problemas en el cuerpo, mente y las emociones, perdiéndose a sí mismo la armonía familiar y social. Las neuronas cerebrales ya vimos en reuniones pasadas, por lo que se les hace la invitación a las que no tuvieron oportunidad de ver esta clase para que la vean, para que vean cómo funciona el cerebro en general. Estas neuronas intercambian sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son mensajeros del cerebro, que comunican los impulsos nerviosos de una célula a otra y también deben imitar el estímulo eléctrico de las neuronas. Existen más de 90 neurotransmisores diferentes conocidos, actuando en la sinapsis, que es la estructura en la cual acontece el cambio de información entre las neuronas, de las cuales daremos la información de las más resaltantes. En esta imagen, la luz naranja, vemos que es la sinapsis, que es el intercambio de neurotransmisores de una neurona a otra, estableciéndose en esta conexión la forma de pensar, aprender, moverse y comportarse. Aquí tenemos algunos transmisores y cómo funcionan. La dopamina es el neurotransmisor del placer, la serotonina del humor, el glutamato de la memoria, la acetilcolina de la atención, la adrenalina y la noradrenalina de la alerta, lucha y fuga, la endorfina de la euforia, la GABA de la calma y la oxitocina es el neurotransmisor del amor. Estos son los responsables de cómo me siento, feliz,
triste, enojado, afligido, sorprendido, rabioso, avergonzado, enamorado, penado, contento, indiferente, eufórico, con miedo, con ira, con tristeza, con enfado, sorprendido. Aquí viene lo más interesante, mis hermanos, nuestra mente, el campo de batalla. Aquí es donde se inician los pensamientos positivos, pero también los pensamientos negativos. Dentro de las emociones tenemos alegría, placer, deseo, odio, envidia, miedo, apatía, ira, asco, tristeza. En los sentimientos se encuentra el entusiasmo, la gratitud, la esperanza, el interés, la impotencia, la intranquilidad, la frustración, el rencor, el aburrimiento, la decepción, la vergüenza y la atracción. Pero también tenemos emociones tanto positivas como negativas, como son el entusiasmo, el deseo, la gratitud, la esperanza, la alegría, el placer, la satisfacción, la decepción, la intranquilidad, el interés y la atracción. En las emociones negativas están la impotencia, la frustración, el odio, el rencor, el deseo, el aburrimiento, la decepción, la intranquilidad, el interés, el miedo, la apatía, la ira, el asco, la tristeza, la vergüenza. Además de la falta de perdón, el resentimiento y la venganza. Mis hermanas, en esta imagen tenemos el no y el quiero. Como el no puedo, no lo logro. Muchas personas se frustran cuando les llega el mes preguntándose, algo le pasa a mi cuerpo, estoy estresada, preocupada, frustrada, angustiada y enojada. Y está el quiero. Cuando se despiertan esas emociones, por ejemplo, quiero comer, quiero divertirme, quiero gozar. En esta gráfica tenemos el inicio de cada trastorno. ¿A qué edad empieza cada uno de ellos? Este es un dato de salud mental y fue difundido por el periódico La Vanguardia. ¿Cuáles son las señales de tener problemas de salud mental? Mis hermanas, cuando se trata de emociones, puede ser difícil que es normal y que no, pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia como cambio en sus hábitos alimenticios o de sueño, aislarse de las personas y de las actividades que antes disfrutaba, tener nada o poca energía, sentimientos de vacío o como si nada importara, tener dolores y molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado, tener cambios de humores severos que causen problemas en sus relaciones, tener pensamientos y recuerdos que no pueden sacar de la cabeza, escuchar voces o creer que no son ciertas, así como el pensar lastimarse a sí mismos o lastimar a otros. Ejemplo de hoy en día se encuentra el estrés, porque todo el mundo, todo lo que pasa, se le atribuye al estrés, el cual daña el cerebro, como lo vamos a ver en una clase próxima. Otro ejemplo es la depresión. Aunque pueda pensarse que es solo un estado emocional pasajero, la depresión es una enfermedad mental grave que debe de ser atendida correctamente, pues su desarrollo es capaz de impactar irreversiblemente las estructuras cerebrales desde lo morfológico hasta la bioquímica. A la izquierda tenemos un cerebro normal y a la derecha un cerebro que se ha atrofiado por la depresión. Las enfermedades mentales son padecimientos que afectan de manera superficial o profunda el comportamiento, el pensamiento y el actuar de la persona. Pueden llegar al punto de alterar la capacidad de relacionamiento con los demás o hasta la funcionalidad.
Estas enfermedades son tan comunes como las físicas y requieren de la misma atención, como es la ansiedad, depresión, crisis de pánico, deterioro cognitivo leve, esquizofrenia, hiperactividad, anorexia y bulimia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo. En esta tabla se muestra la prevalencia desadaptivas y llama la atención que estos universitarios alguna vez en su vida han sentido la necesidad de recibir ayuda profesional de salud mental por agotamiento mental, problemas con alcohol, por la falta de deseos de vivir, sensaciones de no dejar de comer, así como del consumo de sustancias nocivas. Mis hermanas queridas, recordemos que es en nuestra mente donde se libra la guerra entre el bien y el mal. Es por eso que que esta mente debe de estar bien instruida y alimentada únicamente por el que nos creó. Pero, ¿por qué? A continuación, veremos en esta gráfica los trastornos mentales según el grado de severidad aquí en nuestro México. Y tenemos que el consumo de alcohol se encuentra en un 25.7%, la depresión en un 33.9% y el trastorno obsesivo compulsivo en un 40.5%. Este es un dato del sector salud. Esto no suena bien, ¿verdad? Es por eso que cuidemos nuestra salud mental. Pero, ¿por qué es importante esa salud mental? Porque nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida, nos ayuda a estar físicamente saludables, nos ayuda a tener buenas relaciones sanas con los que se encuentran a nuestro alrededor, nos ayuda a contribuir en forma significativa en la comunidad, a trabajar productivamente, a alcanzar un completo potencial. Enseguida tenemos algunas recomendaciones para mantener una buena salud mental, como cuidar las horas de sueño, porque cuando la gente no duerme bien, nos encontramos, mis hermanas, cómo nos sentimos con agotamiento físico y mental, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Es cuidar la alimentación, cuidar las relaciones personales, realizar actividades agradables, mantener nuestro cerebro activo, como leyendo la palabra de Dios y haciendo ejercicio físico. Si se pone en práctica todo esto, trae beneficios a la salud mental, porque una buena salud física y rápida presenta una recuperación de enfermedades físicas y mejora las relaciones de calidad con las personas del entorno. Existe un estado de bienestar constante y proyectos para el futuro, así como mejorar la calidad de vida del individuo. Actualmente existen muchas ayudas a través de clínicas y de trabajadores de la salud muy interesados en brindar todo tipo de ayuda, personas muy calificadas y capacitadas, pero algunas veces estos beneficios están limitados porque cuando se obtienen recaídas pueden ser aún más graves. Mis hermanas, ningún profesional de la salud puede ayudar y sanar las emociones completamente. Solo el que las conoce, el que sabe cómo somos, lo que pensamos, cómo vamos a actuar, cómo nos sentimos. Solo nuestro creador, porque tenemos un enemigo que se menciona en la primera carta de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, andando alrededor, buscando a quien devorar. Porque son las malas emociones y los malos pensamientos, los malos sentimientos los que están enfermando el cuerpo y afectando nuestra mente. Y solo la palabra de Dios sana toda herida física, emocional, mental y social. El leer la palabra de Dios y el orar unas por otras es de gran beneficio. Las emociones negativas y sentimientos y pensamientos negativos están matando nuestro cuerpo. Evitémosla. El enemigo
quiere nuestra mente, porque de esa manera tiene todo el control de nosotras y no depende de nadie, solamente de nosotras mismas, el buscar la ayuda correcta y evitar la imagen anterior. En el Salmos 36, 7, 9 menciona, cuán preciosa es Dios tu misericordia. Es por eso que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Efectivamente, solo la luz de Dios puede sacarnos de ese mundo de tinieblas. Muchas gracias, mis hermanas, por su atención. Dios la bendiga. Tenemos la segunda parte con nuestra hermanita Rocío Gutiérrez. Adelante, mi hermanita Rocío. Bien, pues esta tarde, mis hermanas, a mí me corresponde hablar acerca de las enfermedades espirituales. ¿Por qué es tan importante tener una vida espiritual activa, sana, sin vicios de carácter, sin albergar ideas en nuestra mente y corazón que no son acordes con una vida dirigida por Dios? Todos los trastornos que ya ha mencionado mi hermanita Ruth, vamos a ver cómo se encuentran relacionados con nuestra vida espiritual. ¿Qué es una enfermedad espiritual? ¿Por qué se enferma el espíritu? Bien, es la enfermedad que afecta directamente al espíritu como consecuencia de una vida espiritual inactiva, o de una vida de pecado, o de una falta de fe, de una mala relación con Dios. También se da como resultado de una falta de comprensión ante los sucesos de la vida, de una mala relación con otros seres humanos y o con nosotras mismas. El espíritu enferma, mis hermanas, cuando presentamos claros síntomas de alejamiento a nuestro Creador. Y puede ser que en alguna sacudida en la vida nos haga recapacitar y lleguemos al arrepentimiento y regresemos al camino correcto. Pero también puede suceder que nos dejemos llevar por las circunstancias y que caigamos hasta el fondo y que permitamos la destrucción total de nuestra relación con nuestro Creador, permitiendo que la culpa, el dolor, la desesperanza, la tristeza, la depresión, el miedo nos hagan perder por completo toda comunicación con nuestro Dios. Me gustaría, mis hermanas, que reflexionemos y vamos a preguntarnos, ¿qué relación tenemos con el Señor? ¿Es lo primero en nuestras vidas? ¿Es a Él al que recurrimos en cualquier situación antes que a cualquier persona de nuestra confianza? El Señor es mi consejero, mi amigo, mi guía. En sus manos he depositado mi vida y la de los míos. O solamente recuerdo que existe cuando estoy en apuros, cuando no hay nadie más que me quiera escuchar o ayudar. Bien, pues Mateo 17:20 nos dice, Yeshua les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo, mis hermanas, nos reta, porque no podemos creer que nuestra fe no llega ni siquiera a ese minúsculo tamaño, para poder tener una relación más cercana con nuestro Padre y con nuestro Mesías, por supuesto. Tanto que podríamos lograr lo que fuera necesario en nuestras vidas según su voluntad. Veamos, pues, si descubrimos qué es lo que nos hace falta para lograr esa fe tan importante en nuestras vidas. Mis hermanas, así se ven las enfermedades espirituales. En cualquiera de estos casos, podemos ver la falta de Dios en la vida de estas mujeres. La intolerancia, la impaciencia, la falta de amabilidad y de empatía, la inseguridad, la baja autoestima, la depresión, la falta de control de sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Como notarás aquí, están representadas en diferentes grados estas enfermedades, desde sus inicios, cómo progresan y hasta dónde nos pueden llevar si no prestamos atención y controlamos adecuadamente nuestras emociones, si no nos controlamos a nosotras mismas. En estas condiciones podemos llegar a las más graves consecuencias, que es la desconexión total con nuestro Dios, con un espíritu enfermo, y estamos en verdadero peligro. ¿De qué? Vamos a continuar para saber de qué peligros corremos. Entonces, mis hermanas, tenemos que todo mal comportamiento, toda emoción descontrolada, toda culpa que no se asume o todo sentimiento de venganza por las cosas que nos tocó vivir, toda falta de recato, todo camino fácil para darnos una vida para la cual no reunimos las condiciones necesarias. Y pues se nos hace fácil, ¿verdad? Elegir un camino fácil. O sea, fácil es tomar un camino fácil. Toda falta de interés por buscar a Dios, porque estamos muy cómodas en este mundo, mis hermanas.
Bien, pues el resultado lo podemos ver aquí. Todo esto que vemos son actitudes contrarias al desarrollo del espíritu, del fruto del espíritu en nosotras mismas. ¿Qué nos dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos pues que si vivimos felices y cómodas con las cosas del mundo, entonces somos enemigos de Dios. Y aquí la responsabilidad recae solamente en nosotras, porque como bien dijo también Santiago 1, 14 y 15, dijo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mis hermanas, les voy a compartir algo que me pasó hace poquito. Me invitaron a una comida y fui a pasar tiempo con la familia. Y en esa reunión había un joven más o menos como de unos 26 años. Y por alguna razón empezaron a hablar de Dios. Y alguien por ahí, ¿verdad? Dijo, Rocío es cristiana. Entonces, pues bueno, me empezaron a hacer preguntas acerca de Dios. Y la pregunta de este joven fue, si seguimos a Dios, ¿tenemos que dejar de lado el alcohol? Porque si es así, no estoy dispuesto, porque esto es delicioso. Y entonces, mis hermanas, después de escuchar lo que este joven dijo, encuentro estas 4 razones elementales que debemos conocer y practicar para seguir al Señor. Y en la medida de lo posible debemos hacerlas saber a las personas del mundo, porque pueden parecer incluso hasta ofensivas para quien no tiene una relación, ¿no?, con nuestro Creador. Y en este caso, nos toca a cada una saber qué terreno estamos pisando para saber si compartimos o no compartimos. Pero nosotras siempre debemos tenerlas presentes, mis hermanas, y son las siguientes. En primer lugar, es necesario creer que hay un Dios creador de todo lo que existe, que quiere el mayor bien para mí. En segundo lugar, debemos tener la convicción de que todo lo que dice su palabra es la instrucción que él mismo dejó para que sus seguidores tengamos un código de conducta y sepamos cómo debemos dirigirnos en este mundo para no errar en el camino. En tercer lugar, tenemos que estar dispuestas a hacer los cambios necesarios en nuestra vida para respetar ese código de conducta. Y por último, y muy importante, debemos reconocer quién es la autoridad máxima. No podemos venir al Señor y pretender ponerle condiciones para seguir. Entonces, mis hermanas, ante las personas que aman el mundo, no debe sorprendernos este tipo de preguntas y actitudes. Y que cuando quieres exponer tus argumentos de por qué crees en Dios y por qué lo sigues, estas personas o simple y sencillamente te ignoran o abiertamente atacan tus creencias. En cuyo caso, solo queda callar y seguir adelante, porque no vamos a responder a provocaciones. En mi caso, con este joven, me ignoró por completo y se cambió de inmediato, ¿no?, el tema de la plática. Entonces, las personas como él no tienen la menor idea de lo que están cambiando. Todo el bien que representa a nuestro Creador. La bendición, el cuidado, la protección, el amor, la paz, la salvación, mis hermanas. ¿Mm? Este joven cambia toda la gloria de Dios por el alcohol. Pues bueno, él simplemente ya eligió quién es su Dios. Todas las personas que disfrutan vivir amando el mundo, inevitablemente llegará un momento en su vida que necesiten personas, como todas lo hemos necesitado en algún momento. Y es entonces cuando se darán cuenta qué tan alejados están del Señor y qué tan enfermo está su espíritu. En algunos casos, probablemente, ¿verdad?, con humildad, quizá puedan llegar al arrepentimiento y dar vuelta atrás. Pero en otros casos, irresponsablemente, ¿no? Y también irrespetuosamente van a culpar al Señor de su condición. Y se van a hundir aún más en la fosa que ellos mismos han cavado. Y en ese caso, ya caminaron lo suficiente por un camino errado y sin retorno. Su espíritu, mis hermanas, está desahuciado. Bien, pues bueno, hablemos acerca de qué es el fruto del Espíritu. Bien, Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Según nos dice Gálatas, estas virtudes, mis hermanas, por naturaleza están presentes en todos los seres humanos, pero depende de nosotras el desarrollarlas o eliminarlas por completo de nuestro carácter y de nuestro comportamiento. Si hacemos caso a las voces que nos dicen, no, hombre, no es tan malo, no va a pasarte nada, solo prueba un poquito, mira que esto es muy divertido y tú te lo estás perdiendo. Igualito, ¿verdad? Que como cuando Satanás le dijo a Eva, no morirán, solo abrirán sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y miren los resultados. Hasta ahora seguimos viviendo las consecuencias. Entonces, mis hermanas, toda actitud en contra del fruto del Espíritu terminará enfermándolos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de una prueba? ¿Cuál es nuestra opción, nuestra primera opción? ¿Qué es lo que hacemos desde el inicio? ¿Hacemos todo lo que el mundo nos dice o lo que estamos acostumbradas a hacer, que nos dice el mundo? ¿O nos ponemos de rodillas y le pedimos al Señor que nos ayude a pasar la prueba? No hay fórmulas mágicas en esto. La prueba no va a desaparecer de la noche a la mañana. Aunque yo cierre los ojos una semana, un mes o todo lo que quiera, cuando despierte, ahí me va a estar esperando la prueba. Bien, pues de la decisión, perdón, que tomes va a depender la salud de tu espíritu y por ende tu crecimiento espiritual. Pero ¿por qué, mis hermanas? ¿Por qué es necesaria la prueba? Déjenme compartirles una frase hermosa que hace poco llegó a mí y de verdad es una belleza. Dice, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. Qué verdad tan grande, mis hermanas. Hoy por hoy, ¿tú podrías decir que la crucifixión de nuestro Mesías fue un acto bueno? No, ¿verdad? Cuando lo vemos con nuestros ojos humanos, vemos que toda la maldad volcada, ¿no? En contra de nuestro Mesías, hasta llegar a su muerte en la cruz. No podemos decir que fue algo bueno. Sin embargo, mis hermanas, el resultado final fue bueno para la humanidad en general. Sí que lo fue, ¿verdad? Entonces, vamos a discernir. Cuando estemos en una prueba, si algo te mantiene preocupada, ansiosa, no te gusta, te duele, te lastima, eso nos va a imposibilitar, mis hermanas, para ver los beneficios que esto traerá a nuestras vidas. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una prueba, recuerda este evento tan trascendental para la humanidad y verás que lo que tú vives no es ni remotamente parecido, aunque en ese momento así te lo parezca, ¿verdad? A lo que nuestro Mesías tuvo que vivir y padecer hasta que murió en esa cruz. Bien, volvamos pues a responder por qué es necesario pasar por pruebas. Simple y sencillamente, mis hermanas, porque llegó el momento de ejercitarnos, ¿no? En mostrar absoluta confianza y fidelidad a nuestro Creador. Y ese tiempo es el momento propicio para lograrlo. Es durante la prueba que el oro se afina con fuego, mis hermanas, como bien lo dice Primera de Pedro 6:7. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, mi hermana, sabemos que la prueba es necesaria, porque es así como nos vamos moldeando a lo que se espera que sea una hija de Dios. Entonces debemos estar muy alertas en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando tenemos conflictos emocionales no resueltos, cuando perdemos el control de nuestras emociones con facilidad, cuando nuestra tendencia es sentirnos víctimas de las circunstancias, cuando cedemos con facilidad al pecado, cuando permitimos que el miedo nos domine, cuando olvidamos que la verdad y la justicia es lo que debe regir nuestra vida, cuando nos falta, mis hermanas, interés en nuestro crecimiento espiritual. Perdón. Pues bien, me quedé en esto. Bueno, cuando perdemos interés, mis hermanas, en ese crecimiento espiritual. Sentimos
que nuestra vida no tiene ningún propósito en algunos momentos. Porque en estas condiciones no vamos a ser aptas para pasar la prueba. Seguramente nos vamos a quejar, vamos a renegar, vamos a maldecir y vamos a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? En todo momento, mis hermanas, debemos recordar qué es lo que está en juego, que es nuestra salvación, que no es poca cosa. Es ni más ni menos la razón por la que tenemos vida, para ganarla y defenderla con uñas y dientes. Entonces, esto no lo podemos perder de vista. Hay una razón por la que Dios nos proveyó de un espíritu, porque es el único medio que nos permite conectarnos con su Espíritu Santo. Y es la única manera de tener comunicación y ser uno con Él y con nuestro Mesías también. Pero si mi espíritu está enfermo, no puede haber ninguna conexión, ninguna comunicación. Estoy condenada a estar separada de Dios. Entonces no hay más que dos caminos que podamos tomar, mis hermanas. El primero es permanecer sin tomar acción alguna y permitir que nuestras emociones y actitudes estén al mando, en cuyo caso el escenario es el siguiente. Si soy una mujer del mundo, permito que todo lo que hay en mi mente me atormente y puedo llegar al grado de la desesperación. Y estos, mis hermanas, que les voy a presentar son solo algunos de tantos escenarios en donde puede terminar mi vida. Estos son algunos ejemplos de lo que pudiera suceder. No quiere decir que forzosamente así deba de ocurrir. Cada persona reacciona de diferentes maneras a los estímulos. Si yo me permito ser violenta, donde sea y contra quien sea, creyendo todo el tiempo que los demás hacen cosas para molestarme o agredirme, estoy en camino de convertirme en una persona malvada, que incluso puedo atentar contra la vida de los demás. Si yo me permito ser temerosa, puedo adquirir hábitos extremos en cuanto a mi apariencia, en cuanto a mi alimentación, incluso puedo hasta perder la razón. Si no busco ayuda y permito que mis pensamientos estén atrapados en un callejón sin salida, puedo volverme adicta e incluso puedo llegar hasta el suicidio. En todos los casos, mis hermanas, en grados extremos se corre el riesgo de llegar a los pecados de muerte. ¿Cuáles son estos pecados? ¿Qué nos dice Marcos 3, 28, 29? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué es blasfemar? Blasfemeo en griego quiere decir hablar impíamente, difamar, hablar mal, injuriar, decir mal, calumnia, blasfemar, blasfemador. En hebreo es la palabra ha-megadef, que viene de la palabra raíz gadaf, que quiere decir denigrar, afrentar, blasfemar, deshonrar. En resumen, mis hermanas, blasfemar es maldecir, renegar, vituperar, execrar, que es abominar, aborrecer y detestar. O imprecar, que es condenar, insultar o anatematizar. Decir palabrotas, echar juramentos, echar pestes, tener la lengua de un carretonero. O sea, es la ofensa y la burla a la honra y a la majestad de Dios mismo. Bien, pues hasta este extremo podemos llegar cuando no atendemos en tiempo y forma nuestra vida espiritual. Y es aquí cuando llegamos a los pecados de muerte. ¿De qué pecados estamos hablando, mis hermanos? La idolatría en primer lugar. La idolatría es el pecado que ataca directamente el honor y la reputación y la autoridad de nuestro Padre Eterno. Es el quebrantar el primer mandamiento. Y quiero que notemos lo sutil que puede ser este pecado. Si tú amas el dinero como se estila actualmente, ¿verdad? En este mundo, o si usas un amuleto que incluso puede ser un artículo religioso, o usas las piedras que ahora están tan de moda, ¿no? O quizá acostumbres usar, no sé, algún regalito que te hicieron por ahí, ¿verdad? Alguna pulserita de estas que te van a sanar o de las que te van a traer el amor, o etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermana, esto ya es un ídolo, porque lo estás anteponiendo ante tu Padre. Aquí también vamos a encontrar en este rubro, mis hermanas, a todas las personas que practican la hechicería, el satanismo, los adivinos, los agoreros, los necromantes, los sortílegos, todas las personas que entran en esta categoría. Ahora, blasfemia contra el nombre. Blasfemar su nombre es cada vez que te quejas en su contra y maldices a tu Creador por las circunstancias que estás viviendo.
No guardar el día de reposo. No guardas el día que el Señor estableció para pasar tiempo con Él, estudiando su palabra, dejando que Él te fortalezca y te renueve, para iniciar una semana con nuevos ánimos en su presencia. Aquí quiero hacer un comentario importante, mis hermanas. Sabemos que en la actualidad muchas personas trabajan los sábados, porque es la realidad, ¿no? De este mundo que necesita el dinero para mantener la familia, ¿no? En este caso, si es que es tu caso, mi hermana, lo único que nos queda es orar al Padre para que nos provea de un trabajo donde no sea necesario que utilicemos ese día para ocuparlo en otra cosa que no sea estar en la presencia de tu Creador. Los parricidas y los homicidas no tengo comentarios porque, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. En cuanto a algunos tipos de inmoralidad sexual, se encuentran el adulterio, la violación, la homosexualidad y el bestialismo. En cuanto a el secuestro, todo aquel que roba a una persona, la priva de su libertad, y porque su objetivo, ¿verdad? Que tiene, el único fin que tiene es obtener un beneficio económico o consumar una venganza, ¿sí? O por el placer de sentirse superior y hacer sufrir a alguien más. Algunos tipos de, perdón, sí, algunos casos, perdón, de falso testimonio, cuando estás mintiendo y te presentas como testigo falso para beneficiar a alguien que ha obrado mal y por lo tanto merece un castigo. Y tú estás librando a esa persona de ese castigo. Ahora, ¿cuál es el pecado deliberado, consciente y continuo? ¿Qué nos dice Hebreos 10:26? Bien. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que cuando ya conociste la verdad de que nuestro Mesías Yeshua vino a este mundo a morir por ti, para darte vida, incluso ya participaste de ello, pero decides regresar al mal camino para seguir pecando. De nada te vale haber conocido la verdad. Al contrario, firmaste tu sentencia tú misma con tu comportamiento. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:6? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanas, tengamos la humildad suficiente para venir al único que puede darnos descanso en cualquiera de las circunstancias en las que nos encontremos, porque Él lo puede hacer. Pero si seguimos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas y no somos capaces de controlar nuestras emociones, entonces ellas tarde o temprano terminarán controlándonos a nosotros. El final de la historia ya lo conocemos, mis hermanas. Entonces, bien, pues hablemos ahora del segundo escenario posible. Cuando somos mujeres de Dios, tenemos los siguientes hábitos, mis hermanas. La oración diaria, el estudio de la palabra del Señor y además obedecemos la instrucción que en ella hay. Tenemos comunión constante con nuestro Creador. Y entonces, mis hermanas, si estamos bien plantadas en la palabra, entonces cuando sabemos que estamos en una prueba, no nos quejamos y decimos, ¿por qué? Porque a mí, ¿no? Sino simplemente reflexionas y aceptas y tomas decisiones. El mundo siempre nos va a presentar caminos diferentes, ¿no? Siempre. Pero tú eres una persona que, bueno, sabes tomar sabias decisiones porque eres una hija de Dios. Entonces, la elección que tú vas a hacer va a ser la acertada. Porque sabes, mi hermana, que en el trayecto hay para ti una mano extendida, dispuesta a brindarte su ayuda. Sabes que hay alguien que te acompaña durante todo el trayecto y sabes que no estás sola y que puedes recurrir a él por consejo o para que te fortalezca o para ese abrazo, ¿no? Que te va a dar consuelo y que amorosamente te va a animar a llegar hasta el final. Y si en todo el trayecto, no de esta prueba, no renegaste de tu vida, de tu condición y sobre todo no renegaste de tu creador, entonces el resultado es que sales fortalecida y agradecida de la prueba. Y debes estar feliz porque lograste crear un vínculo más estrecho con el Señor. Entonces, mis hermanos,
Esta es la labor de de una hija de Dios o de una mujer de Dios. Pero ahora te quiero presentar algo verdaderamente muy importante. Quiero que consideres esta lista. En este listado tienes prácticamente todas las sanidades que realizó nuestro Mesías durante su ministerio en este mundo. Sanó a todas las personas que confiaron en él y que tenían enfermedades incurables. ¿Acaso dudamos que él nos puede ayudar a encontrar la salida a nuestros problemas en la vida? A nuestros problemas espirituales. No, ¿verdad? No, él todo lo puede. Entonces, mi hermana, hablemos acerca de la confianza que debemos tener en el Señor. Bien, pues mi hermanita Ruth ya nos habló de las neuronas, de los neurotransmisores, etcétera, ¿no? Y vamos a ver cómo la confianza en el Señor es precisamente hacer sinapsis neuronal. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, como lo acaba ella de mencionar, ¿verdad? Pero también creo que recuerdan que no hace mucho estuvimos hablando en una clase del sistema nervioso. Bueno, pues déjenme platicarles algo muy interesante. Aquí vemos una neurona, la célula principal del sistema nervioso, y sus terminaciones superiores se llaman dendritas y las inferiores se llaman axones. Cuando nos encontramos en un proceso de aprendizaje de cualquier tipo, esas prolongaciones se unen. La dendrita con un axón o el axón con la dendrita, ¿verdad? Como ustedes lo vean. Y así sucesivamente se hacen conexiones y conexiones y conexiones. Y cada unión está realizando, como lo dijo mi hermanita Ruth, una sinapsis, que es ni más ni menos la comunicación entre neuronas, ¿verdad? Neurona y neurona, para intercambiar neurotransmisores, como ya lo mencionó también, y de esta manera comunicarse y transmitir información. Conforme vamos practicando, mis hermanas, el nuevo aprendizaje, las uniones se van a multiplicar y la comunicación entre ellas va a ser mucho más eficiente. Cuando tú confías en tu Señor, estás haciendo esas conexiones neuronales. Y cada vez que recurres a Él por ayuda, por consejo, para que te escuche, para que te dé el apapacho, ¿verdad? Para que te conforte, estás haciendo más y más y más conexiones entre las neuronas. Y si continúas haciéndolo y lo haces un hábito diario en tu vida, entonces tenemos que con la práctica continua esas uniones se van a ir convirtiendo en una red neuronal muy vasta, muy compleja e irrompible. Y entonces te vas a volver una experta en confiar en tu Señor. ¿Cuál es la razón de convertirte en una experta? ¿Por qué sucede esto? Porque los impulsos nerviosos van a viajar mucho más rápido a través de esa red que creaste. Y la comunicación entre neurona y neurona va a ser mucho más rápida, eficiente y efectiva. Entonces, lo que al principio, cuando estabas empezando, ¿verdad? Cuando había solamente unas cuantas conexiones neuronales, era caerte y levantarte, desanimarte, tener temor, tener recelo, tener duda, desconfianza, pero paulatinamente se va a ir convirtiendo en certeza y posteriormente en confianza. ¿Y qué sucede cuando hay confianza, mis hermanas? Cuando ya lograste crear esa red neuronal de confianza en tu Señor. Como resultado natural, tu confianza se va a convertir en fe. Y mientras más y más sigas practicando, dará como resultado una fe inquebrantable en el Señor. Estarás en camino de tener esa fe del tamaño de un grano de mostaza. Y en este estado, mi hermana, no hay posibilidad alguna de enfermedad espiritual. Pero además hay algo muy importante que está sucediendo en ti. ¿Qué nos dice Hebreos 5:14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando diariamente, mi hermana, ejercitas tu confianza, cuando día a día estás trabajando en formar tu red neuronal y no te detienes por ningún motivo, entonces tu discernimiento de lo bueno y lo malo se agudiza. Tu obediencia al Señor empieza a ser impecable. El cumplir los mandamientos se va a convertir en una prioridad en tu vida. La oración es una práctica cotidiana. Es más, estás ansiosa por pasar ese tiempo junto a tu Señor. Estudiar la palabra de Dios es tu pan diario.
La comunión con el Señor es constante hasta que se vuelve permanente. Y es entonces, mi hermana, cuando el pecado no tiene ningún poder sobre ti. Espiritualmente, ¿qué está sucediendo en tu interior? Que la conexión con el Espíritu Santo se ha estrechado de tal manera, mi hermana, que por eso tu fe se volvió inquebrantable. ¿Cómo inquebrantable va a ser esa unión? Y entonces eres una cristiana madura y estás cumpliendo con la obra para la que el Señor te mandó a este mundo, para ser la luz y la sal de la tierra. Romanos 12, 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es entonces, mi hermana, cuando has cumplido, presentando tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no te conformas con lo que el mundo te ofrece, sino que prefieres conocer, amar, obedecer y honrar a tu Creador y vivir para Él y hacer su voluntad. Es una prioridad en tu vida, mi hermana, hacer su voluntad. Y vives de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y de esa manera, mi querida hermana, estás formando en ti la mente de Cristo. Y es entonces cuando lo que nos dice Yeshua en Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto, mi hermana, se vuelve una realidad en tu vida. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ya habita en ti y no hay quien nos separe de nuestro amado Yeshua, nuestro amado Redentor, el que murió por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. ¿De acuerdo? Amén. Bien, mis hermanas, pues esto es lo que les traigo. Esto es lo que les traje hoy por la tarde, pero también quiero comentarles algo muy importante. Ahora sí que esta historia continuará. Aún no se aborda en su totalidad todo lo que necesitamos saber de las enfermedades espirituales. Pero mientras tanto, me gustaría pedirles a ustedes que revisen dos videos de reuniones anteriores. Uno se llama Extirpar las raíces de amargura. Yo creo que lo recuerdan, que nos lo dio nuestra hermanita Lore Silva. Y el otro se llama El fruto del espíritu. Les voy a dejar las ligas en este chat y en el chat del grupo para que tengan oportunidad y tiempo, ¿no?, de revisarlo antes de la siguiente clase de salud. Pues eso es todo de mi parte, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias al Padre por este tiempo. ¿Quién de nosotras, de las que estamos reunidas aquí, no estamos pasando por prueba hoy? Ya escuchamos cómo es que debemos atravesar esta prueba y que el Padre nos fortalezca hasta llegar a tener la mente de Cristo. Vamos a pasar a nuestra oración final, en esta ocasión acompañadas de nuestra hermana Sonia Rocha. Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana Yesenia. Gracias y ánimo, ánimo. Bueno, Así es. inclinamos nuestros rostros y me acompañan, por favor, en oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te agradecemos porque si estamos hoy aquí, delante de tu presencia, es porque tú has tenido memoria y misericordia de nosotras. Muchas gracias, amado Padre, por la enseñanza que acabamos de recibir, por la convivencia y gracias por permitirnos poder poner en práctica el orar las unas por las otras. Como dice en tu palabra en Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Abba, perdona todas nuestras faltas y ayúdanos a ser cada día más esforzadas. Ayúdanos a ser más y más imitadoras de nuestro Mesías Yeshua. Ponemos, Padre Celestial, en tus benditas manos la vida de nuestro pastor Horacio, la vida de nuestras queridas maestras Edith y Katy, la vida de sus familias, así como también encomendamos en tus manos la vida de nuestros seres queridos y las de todas nosotras.
Protégenos, ve delante de nosotras, guárdanos de todo peligro y de todo mal. Padre Celestial, que nuestra comprensión de tu palabra nos traiga paz, alegría y que fortalezca nuestra fe, esa fe inquebrantable de la que nos hablaba hoy nuestra hermana Rocío en su presentación. Padre eterno, no tenemos ningún mérito, tampoco tenemos nada que ofrecerte. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y por la sangre preciosa de nuestro Mesías Yeshua. Amén.